Bienvenidos a Voces de la Pachamama. Hoy narraremos una historia casi olvidada. La leyenda de la papa. En lo más alto de los Andes, donde las cordilleras parecen tocar el cielo y los campos son bañados por la luz dorada del sol, sobre la tierra crecía una planta sencilla de hojas verdes. A simple vista parecía una planta más del valle, pequeña y silenciosa. Pero bajo el suelo oscuro maduraba un regalo que aún nadie conocía. Los zapallas eran un pueblo pacífico y trabajador. No conocían la guerra, no levantaban armas contra nadie y vivían en armonía con la tierra, los animales y las montañas. Pero más allá de las montañas, sus vecinos, los Caris, enfrentaban una desgracia que cambiaría para siempre el destino de ambos pueblos. Un volcán despertó con furia, la tierra tembló, el fuego iluminó el cielo y sus hogares quedaron destruidos, sin comida y sin refugio. Los Caris se vieron obligados a abandonar su territorio. Caminaron durante días entre montañas, cansados y tristes, hasta que llegaron al Valle de los Zapallas. Al ver aquellas tierras fértiles, los campos verdes y el pueblo tranquilo, los Caris no sintieron gratitud, vieron una oportunidad. Entonces planearon conquistarlos. Reunieron lanzas, palos y armas rudimentarias. Bajaron hacia el valle a someter al pueblo Zapalla. El pueblo Zapalla los miraban, sorprendidos y atemorizados. Al verlos llegar armados y decididos, comprendieron que no podían enfrentarlos. No tuvieron más opción que rendirse ante su destino. Desde aquel día, los Zapallas dejaron de vivir en libertad. Los Caris los obligaron a trabajar la tierra. Les ordenaban cultivar, cosechar y cargar los alimentos desde que salía el sol hasta que la luz desaparecía detrás de las montañas. Los Caris se llevaban casi todo. A los Zapallas solo les dejaban unas pocas sobras, y como si eso no bastara, también los obligaban a trabajar durante la noche. Pero entre ellos había un joven llamado Choque. Era el último descendiente de los antiguos jefes Zapallas. Un día, Choque se levantó frente a los Caris. Miró a sus opresores y con firmeza se negó a aceptar aquella injusticia. ¡Llévenlo! Los Caris, furiosos, lo detuvieron. Creyeron que encerrándolo podrían callar su voz. Cada noche, su abuela iba a visitarlo en secreto. Caminaba con miedo entre las sombras, cuidando que ningún Cari la viera. Choque, mi niño, ¿estás bien? No tengas miedo, todo pasará. Rezo por ti cada noche. No te preocupes, abuelita. Estoy bien, pero sé que los dioses no dejarán a nuestro pueblo. Seguiré luchando. Una noche, mientras el silencio cubría las montañas, el cielo andino se iluminó con una luz blanca y sagrada. Desde lo alto descendió el dios Pachacamaj, tomando la forma de un gran cóndor blanco. Sus alas brillaban bajo la luz de la luna.
y su presencia llenó de esperanza aquel lugar oscuro. Pachacamac se acercó a Choque y en medio del silencio le entregó unas semillas sagradas. Le enseñó cómo sembrarlas y alzó vuelo. Choque escuchó cada palabra con atención e indicó a su pueblo: Mi gente, estas semillas son nuestra esperanza. Las sembramos aquí, en surcos como este. Con paciencia y cuidado crecerán. Juntos, construiremos un futuro próspero. Sembraron las semillas en la tierra andina. Las cuidaron con paciencia. Las protegieron con esperanza. Pasó el tiempo. La planta creció. Sus hojas se extendieron sobre la tierra. Cuando los Caris vieron aquella nueva planta, hicieron lo mismo de siempre. Llegaron con arrogancia para llevarse todo. Pero no sabían del verdadero regalo. Sin embargo, los zapallas cavaron bajo la tierra y allí, escondido entre raíces y suelo oscuro, encontraron lo prometido, la papa. Felices y llenos de esperanza, la escondieron para compartirla con sus hermanos. Mientras tanto, los Caris comieron las hojas sin saber que la enfermedad pronto caería sobre ellos. Al mismo tiempo, Choque se fortalecía junto a su pueblo. Aprovechando la debilidad de los Caris, los zapallas confiscaron las armas y juntos, como un solo corazón, expulsaron a los invasores de su valle. No lo hicieron por venganza, lo hicieron por justicia, lo hicieron por libertad. Choque fue reconocido como líder de su gente, no solo por su valentía, sino por su fe y por el amor que siempre tuvo por su pueblo. Y la papa, aquel regalo escondido bajo la tierra, se convirtió en símbolo de vida, fuerza y resistencia